En el último video nos fijamos en esta función, que es la función f de xy igual a x elevado a la cuarta menos 4x cuadrada más y cuadrada, y que tiene como gráfica a la que tenemos justamente del lado izquierdo. Y buscamos los puntos en donde el gradiente de la función se anulara, es decir, fuera igual al vector 0. Y hallamos que había en realidad tres puntos distintos, ¿verdad? Aquí estaban estos tres puntos distintos, y que es el 0, 0, el raíz de 2,0 y menos raíz de 2,0, que corresponde por supuesto al punto silla y estos dos a unos mínimos locales. Y parecía que teníamos una explicación muy simple de esto, ¿verdad? Porque tomábamos las segundas derivadas parciales, aquí está la segunda derivada parcial con respecto a x ambas veces, ¿verdad? Y esto resultaba ser negativo cuando x era igual a 0, ¿verdad? Que era justo cuando estábamos en el origen. Y entonces decíamos que se ve como un máximo. Y también tomábamos la segunda derivada parcial con respecto de y ambas veces, también evaluando en 0. Aquí en realidad no importaba, ¿verdad? Siempre era positivo. Y bueno, concluíamos, al menos de forma intuitiva, que podía ser un punto silla. E hicimos un análisis similar con los otros puntos y vimos que eran mínimos, ¿verdad? Pero al final del video anterior dije que en realidad no bastaba con hacer este tipo de análisis, sino que faltaba analizar qué era lo que ocurría con la segunda derivada parcial de la función con respecto de x y con respecto de y, es decir, las derivadas cruzadas. Y para ver esto vamos a tomar otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo, entonces podemos ver fácilmente que en este nuevo ejemplo hay un punto silla en el origen. Muy bien, entonces vamos a escribir primero la función que representa a esta gráfica. Vamos a quitar esto por ahora. Muy bien, entonces vamos a escribir a esta función. Esta función es f de x, y esto será x cuadrada más y cuadrada más 4xy. Muy bien, esta será la función que vamos a estar trabajando por ahora, ¿verdad? Y vamos a verificar que tiene en efecto un punto silla en el origen. Y primero vamos a verificar que el plano tangente a la gráfica de la función en el origen, ¿verdad? Evaluando en x y y igual a 0, es justamente paralelo al plano xy, así que vamos a tomar la derivada parcial de f con respecto de x. Esto por supuesto es derivando esto con respecto de x, nos da 2x. Esta derivada de y cuadrada es 0, y luego tenemos que derivar esto con respecto de x y nos da más 4y. Ahora derivamos la función con respecto de y ahora tendremos 2y más 4x, ¿cierto? Entonces estas son las derivadas parciales y nosotros queremos evaluar todo esto en el punto x, y igual a 0,0 para ver que en efecto tenemos un plano que tangente al 0, 0, ¿verdad? Pero que es paralelo al plano xy. Entonces, si nosotros sustituimos con x igual a 0 y y igual a 0, podemos ver que esta expresión se anula. Si evaluamos en x y y igual a 0, aquí también se anula, ¿verdad? Entonces, concluimos que el plano tangente a la gráfica en el origen, ¿verdad? Es paralelo, al plano xy. Muy bien, y entonces si nosotros hiciéramos un argumento como en el video anterior, podríamos tratar de calcular la segunda derivada de nuestra función con respecto de x ambas veces. Y podemos ver que aquí lo único que hay que derivar es esto, ¿verdad? Entonces derivando esto con respecto de x nos da justamente 2. Y la segunda derivada de nuestra función con respecto de y ambas veces también es simplemente 2, ¿verdad? Derivando este término. Entonces, si nosotros solo nos quedáramos con este análisis, esto sugeriría que al tener una concavidad hacia arriba, digamos en la dirección x y también en la dirección y, entonces más o menos en ambas direcciones se vería algo de este estilo, ¿verdad? Es decir, tendríamos una especie de mínimo local. Pero al ver la gráfica de la función podemos concluir que no, en realidad este no puede ser un mínimo y en realidad es un punto silla, ¿verdad? Y todo esto sale justamente de este término que tiene un producto cruzado. Muy bien.
Entonces, para este video vamos a empezar a hacer un análisis un poquito más extenso, ¿verdad? Vamos a quitar este número 4. Vamos a quitar el número 4. Y ahora vamos a poner una P. Una P que en principio puede ser una constante, pero que además, digamos, vamos a correrla en valores distintos para 0, 1, 2, 3, hasta 4. Muy bien, P puede tomar cualquier valor entre 0 y 4, pero es una especie de constante. Y vamos a poner su valor, digamos, en P igual a 0 por ahora. Así que en este caso, del lado izquierdo, podemos ver que tenemos algo que era como lo esperado, ¿verdad? Era justamente un mínimo. Incluso, por ejemplo, si podemos seguir aumentando el valor de P, podemos llevarlo hasta aproximadamente algo como 1.5 y vemos que tenemos todavía un mínimo local, ¿verdad? Pero algo muy interesante es que tenemos un valor crítico que al pasar por ese valor, ¿verdad? Ahora se va a tener un punto silla y en realidad a partir de este valor siempre será un punto silla. Y ese valor crítico en donde tenemos el cambio de la geometría de nuestra gráfica ocurre justamente cuando el valor de P es igual a 2 y ya lo veremos más adelante de por qué tiene que ser igual a 2. Así que por ahora te mostraré cuál es el criterio para determinar esto y ya en otro video haremos el análisis de por qué funciona. Así que vamos arriba. Vamos hacia arriba y ahora vamos a empezar a trabajar con lo que conocemos como el criterio de la segunda derivada. De la segunda derivada. Muy bien. ¿Y en qué consiste este criterio? Bueno, esencialmente siempre buscamos un punto, digamos, x0, y0, tal que el gradiente evaluado en ese punto se anule, ¿verdad? Es justamente como empezamos el video anterior. Y vamos a considerar la siguiente expresión. Vamos a considerar la segunda derivada de f con respecto de x ambas veces, evaluada en ese punto, multiplicado por la segunda derivada de f con respecto a de y ambas veces, también evaluada en ese punto, ¿verdad? Y ahora vamos a restar otro término que va a ser la derivada cruzada la segunda derivada cruzada, ¿verdad? De f con respecto de x y luego respecto de y, o en realidad da lo mismo si primero derivamos respecto de y y luego de x, ¿verdad? Típicamente, pero este término lo vamos a considerar al cuadrado. Muy bien, entonces digamos, es el número que vamos a evaluar y es el que nos va a dar la información necesaria para hacer el análisis de los puntos, ¿verdad? Entonces vamos a decir que este número se llama h, muy bien, y vamos a tener varios casos. Tenemos el caso en que h sea un número positivo. En este caso, cuando la h es un número positivo, podemos decir que el punto va a ser un máximo o puede ser un mínimo. Y en esencia la forma de determinar si va a ser un máximo o un mínimo es fijándonos en el tipo de concavidad que exhibe. Por ejemplo, si tuviéramos algo así, una concavidad hacia arriba, es decir, que no sé, por ejemplo, en este caso podríamos pensar que la segunda derivada parcial de f con respecto de x ambas veces fuera positivo, ¿verdad? Entonces, en este caso tendríamos un mínimo, ¿verdad? Entonces bastaría analizar con alguno de las segundas derivadas para entender si va a ser un máximo o un mínimo. Y tenemos otro caso, digamos que es cuando el valor de h es negativo y en este caso no será ni máximo ni mínimo, sino será un punto silla, ¿verdad? Y como siempre, pues tenemos un caso posible en donde h pueda valer 0, ¿verdad? Y desafortunadamente en este caso el criterio de la segunda derivada no nos dice absolutamente nada sobre el tipo de punto del que estamos hablando. Muy bien, entonces veamos qué pasa con la función con la que empezamos, ¿verdad? Digamos, nosotros tomamos esta función f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada más p de xy, o bueno, p por x por y más bien. Entonces vamos a considerar esta nueva función tomando p como si fuera una constante cualquiera, ¿verdad? Entonces nosotros ya hemos calculado la segunda derivada de f con respecto de x ambas veces. Por supuesto, aquí modificando el 4, ¿verdad? En vez de 4 vamos a tener un p.
Lo mismo pasará acá, así que de una vez vamos a ponerlo. En vez de tener 4, vamos a poner un p, ¿verdad? Y al derivar esto respecto de x otra vez, obtendremos el mismo resultado, y lo mismo si derivamos respecto de y. Muy bien, entonces en este caso tenemos que la segunda derivada de f respecto de x y también respecto de y ambas veces es 2, ¿verdad? Entonces este número h, que es el que queremos calcular, aquí sería 2 multiplicado por otro 2, pero necesitamos calcular la segunda derivada cruzada, ¿verdad? Que en este caso, ¿quién tendría que ser? Por ejemplo, si derivamos ahora esta expresión con respecto de y, vemos que simplemente nos quedaría y, ¿verdad? Y que sería lo mismo si esta de acá abajo derivamos con respecto de x. Entonces, esta parte de aquí vale p, pero está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra expresión h para este caso. Entonces, pensemos, por ejemplo, qué pasaría si p fuera igual a 0. Si p fuera igual a 0, entonces, ¿cuánto vale h? Bueno, pues sería 2 por 2, que es 4. Entonces h sería igual a 4, que de hecho es un número positivo, ¿verdad? Entonces podríamos tener un máximo o un mínimo. Sin embargo, recordemos que la segunda derivada de f con respecto de x ambas veces es 2. Tenemos una concavidad hacia arriba, es decir, se ve más o menos como de esta forma parabólica, ¿verdad? Quiere decir que este punto tendría que ser un mínimo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si tomamos el valor de p igual a 4? Bueno, en este caso tendríamos 2 por 2, que es 4, menos 4 al cuadrado, que es 16. Y 4 menos 16 es menos 12, ¿verdad? Entonces tendríamos h igual a menos 12. En este caso, entonces tendríamos que el valor de h es negativo y tenemos un punto silla. Ahora, podríamos pensar ese valor en donde está el cambio entre tomar un valor h positivo y un valor de h negativo. Entonces pensamos cuando 2 por 2 menos p al cuadrado nos da 0, que es el valor de h, y podemos ver que para p igual a 2 justo tenemos que h es igual a 0, ¿verdad? Entonces, cuando p es igual a 2, el criterio de la segunda derivada no basta para decirnos qué tipo de punto es. De hecho, en este caso podemos observar, ¿verdad? Aquí tenemos la gráfica de esta función para el caso en el que p es igual a 2, ¿verdad? Y podemos ver que es completamente plana en una dirección. Así que por ahora, solo, digamos, quise enfatizar cómo es el criterio, ¿verdad? Tomamos un punto tal que el gradiente de la función se anule, ¿verdad? Este sería como el equivalente a que la primera derivada de la función de una variable se anule. Y luego consideramos este valor h, ¿verdad? Que es la segunda derivada de f respecto de x, ambas veces, por la segunda derivada de f con respecto de y, ambas veces, menos la derivada cruzada, la segunda derivada cruzada elevado al cuadrado, y todo esto va evaluado en el punto que nos interesa. Si ese es positivo, tendremos un máximo o un mínimo que podrá determinarse a partir de la concavidad dada por la segunda derivada de f con respecto de x ambas veces. H será negativo cuando tengamos un punto silla, ¿verdad? Y en el próximo video trataré de obtener una mejor intuición de dónde salió toda esta fórmula y por qué ver el signo de este número h es razonable para determinar el tipo de punto que tenemos. Nos vemos en el próximo video.